Bueno, seguimos con el tema de string. Las cadenas de caracteres son fundamentales cuando uno desarrolla algoritmos. Y acá en Java los strings se los administra como objetos y tienen una serie de métodos. Veíamos el atributo len en el video anterior. Ahora vamos a ver toda una serie de métodos que tiene la clase string que nos van a servir para trabajar con ellos. Los métodos fundamentales vamos a irlos enunciando y viendo con un pequeño ejemplo. El método toUpperCase retorna una copia de la cadena, o sea de la string actual, en mayúscula. Convierte todo en mayúscula. Tengamos en cuenta que no modifica el string original, ya que son inmutables los strings. Y el inverso, toLowerCase retorna una copia de la cadena actual en minúsculas. Veamos su funcionamiento. Vamos a hacer el programa 219. Bueno, acá vamos a ir probando. Definimos cadena 1 y cadena 2. Y si llamamos al método toLowerCase, nos va a devolver el contenido de cadena 1, toda convertida a minúsculas. Podemos probarlo. ¿Sí? Ahí tenemos la impresión de cadena 2, que tiene el contenido de cadena 1, todo convertido a mayúsculas. Llamamos al método toUpperCase, por eso imprime cadena 2, administración todo en mayúsculas. Administración tal cual, cadena 1, no se modifica, sigue estando exactamente porque es inmutable la string. Y lo que si llamamos a cadena 1 toLowerCase, nos va a devolver una string convirtiendo toda la cadena a minúscula, o sea el contenido, pero sigue teniendo cadena 1 la misma cadena, con la mayúscula, ya que no se modifica. La podemos, el toUpperCase, como vemos, guardarlo en otra variable, la cadena convertida a mayúscula, o directamente acá la estamos pasando al método log del objeto console para que lo muestre convertido todo a minúscula. Bueno, entonces estos métodos, vamos a estos tres métodos. El trim retorna una copia de la cadena actual sin los espacios en blanco al principio y al final. O sea, si yo tengo una cadena, vamos a copiar. Si yo tengo esta cadena en la cual, fíjense, acá vamos a borrarle para que se vea bien. 1, 2, 3 espacios en blanco. 1, 2 acá al principio. Si accedo al atributo len, vamos a ver que nos devuelve 10. Si luego llamo al método trim star, o llamemos primero el método trim, este último, retorna una copia de la cadena actual sin los espacios en blanco, el principio y el final. O sea, lo que me va a devolver el método trim, otro string, ¿sí? Pero solamente sacándole los espacios en blanco al principio y al final. Por eso el largo de ese string que me devuelve, por eso llamo al atributo len, porque trim devuelve una string. Accedo al len, me va a devolver 5. Si accedo al len de la llamada trim star, ¿qué hace el trim star? Retorna una copia de la cadena actual sin los espacios en blanco al principio, star, del comienzo. Por lo tanto, me va a retornar esta cadena, los 3 espacios del final y los 5 caracteres. Trim star devuelve 8, o sea acá el string que me devuelve trim star tiene 8 caracteres, que serían estos 8 caracteres que están almacenados. En realidad no se almacenan, directamente se lo pasamos al log, y en realidad lo que le estamos pasando al log es el len de ese string que retornó trim star. Trim end retorna una copia de la cadena actual sin los espacios en blanco al final. O sea, nos va a devolver este string. ¿Sí? O sea, 5, 7. Por eso se accedió al atributo len del trim end. Recordemos, esto lo podemos guardar perfectamente en una variable o constante. Por ejemplo, cat. Y copiamos esto. Imprimimos cat, ahí tenemos María con los espacios en blanco al principio, ¿sí? Porque trim end elimina los del final, o sea, no retorna estos del final. Si hubiese llamado acá a trim
cat lo que va a tener directamente los caracteres María, sin los espacios en blanco del principio y del final. Bueno, entonces elimina espacios del principio y del final, solo los del final o solo los del principio los elimina, devolviendo un nuevo string. Sigamos los métodos. Vamos a ver include, index of, start with y start end with. End with y start with. Bueno, el includes tiene dos parámetros, en realidad uno que es obligatorio, el otro es se lo puedo no pasar, es opcional. Dice retorna true si el string contiene el string a buscar que le pasamos como primer parámetro. Este es el que vamos a buscar. El segundo parámetro es opcional y es la posición de inicio de la búsqueda. Bueno, acá tenemos título, que es esta constante. Vemos si incluye el string tra. Estamos viendo que sí, acá lo incluye, por eso acá va a imprimir true, sí lo incluye, pero si buscamos tra con mayúscula la T, nos va a devolver false porque no está este string dentro del otro string, dentro de administración, porque este carácter es distinto, la T mayúscula. Si yo quisiera no tener en cuenta mayúscula minúscula, en realidad tendría que convertir a mayúscula. Por ejemplo, acá llamar al método to uppercase include y ahí podemos buscar tra. Entonces tendría que devolver true. ¿Sí? Ahí devuelve true porque tra está incluido. Acuérdense que acá el to uppercase me lo devolvió convertido a mayúscula y busco si incluye tra y va a decir que es verdadero, o sea, iba a devolver un true. ¿Sí? Vuelvo hacia atrás y sacamos lo dejamos como estaba con el false, que no lo encuentra. Acá buscamos si contiene la cadena admin y nos va a decir que true porque admin está contenida dentro de la cadena título. En cambio, si buscamos admin, pero a partir de la posición 4 va a devolver false, porque podemos pasarle eventualmente a partir de qué posición del string, 0, 1, 2, 3, 4. A partir de esa n en adelante va a buscar si encuentra la cadena admin y nos devuelve false. Bueno, eso es lo que hace el método include. El método indexOf va a retornar la posición de la primera ocurrencia de la string que le pasamos como primer parámetro. Acá devolvía true o false, acá va a devolver la posición donde encuentra esa cadena dentro de la otra. El segundo parámetro es opcional y es la posición de inicio de la búsqueda. Y hay que tener en cuenta que podría retornar un -1 si no encuentra la cadena a buscar. Bueno, acá buscamos si está min y si se encuentra a partir de la posición 2. Por eso ahí imprime 2. Empieza a numerarse 0. A0, D0, M, A0, D1, M2. Entonces a partir de la posición 2 se encuentra min. Mon no se encuentra dentro de la cadena título, por lo tanto en la cadena de administración no está la cadena mon, por lo tanto devuelve un -1. Y si busco min, que en principio está a partir de la posición 2, pero si yo digo que empiece a buscar a partir de la posición 5, le paso un segundo parámetro que es opcional, el indexOf, me va a devolver un -1 porque no le encuentra a partir de la posición 5 a esta cadena min dentro de administración. Eso es lo que hace el indexOf y diferencia con el include. El endWith retorna true si el string finaliza con el string que le pasamos como primer parámetro. Vamos a buscar esta cadena al final. El segundo parámetro es opcional y es el número de caracteres de la string principal a tener en cuenta en la comparación. Bueno, acá tenemos si finaliza con ion y nos va a devolver true porque finaliza administración con esos 3 caracteres. Si buscamos que finaliza endWith, finaliza con min, la cadena administración va a devolver false. Pero si busco
min en la cadena administración, pero teniendo en cuenta solamente los primeros 5 caracteres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver que ahí, perdón, los 5 primeros caracteres hasta la n, min sí finaliza con min, teniendo en cuenta los 5 primeros caracteres. Por eso devuelve true. O sea, nada más tiene en cuenta ahí los 5 primeros caracteres. Y finaliza con min. Bueno, ese parámetro es opcional, el segundo, el endWidth. Y así como está el endWidth, con el starWidth. StarWidth retorna true si el string actual comienza con el string que le pasamos como parámetro. Y el segundo parámetro también es opcional. Y es la posición de inicio de la búsqueda. Acá lo vemos con un ejemplo. Y comienza con admin y true devuelve. StarWidth comienza con admin. Comienza con admin, así con la A minúscula, va a devolver false por supuesto. StarWidth con me va a devolver false, pero si yo le digo, le paso un segundo parámetro, tener en cuenta a partir del carácter de la posición 2, o sea, sin tener en cuenta los 2 primeros caracteres, empieza con me, y por eso que acá devuelve true. No hay que tener en cuenta todo el string, sino lo que a partir de la posición 2. Por eso devolvería true acá y acá devolvería false. Seguimos con otros métodos de la clase string. El método split, ¿sí? Separar o dividir significaría. Retorna un array con todas las partes de la cadena que se separan por el separador que le pasamos como parámetro. El segundo parámetro es opcional y es el número máximo de elementos A que se retornarán. Acá lo vemos con un ejemplo. El método splits. Bueno, yo tengo esta cadena 1, 2, 3, 4, 5 y yo le digo separar por el espacio en blanco. Estos son un único espacio en blanco y lo que hace el método split devuelve un arreglo, un array, fíjense, con los elementos separados por el espacio en blanco. ¿Sí? Ejecutamos, ahí tenemos el arreglo. Y te cuidado de que sea un espacio en blanco. Si hubiese 2, fíjense que va a devolver un elemento con un string vacío. Ahí estamos viendo un elemento con un string vacío. Ahí es indispensable que sea un único espacio en blanco. Lo mismo, yo podría, así como le he indicado que separe por espacio en blanco, podría tener un string que están separados por coma y le indico split que separe por la coma. Y ten en cuenta que el método split devuelve un arreglo con todos los elementos separados. Cada elemento del arreglo van a ser lo que va entre las comas. Nuevamente acá si yo pusiese por ejemplo febrero acá con un espacio, fíjense que acá va a cargarse también un carácter. Ahí está el espacio. Entonces no sería ahí, no conveniente en muchas situaciones. Y si le pasamos el segundo parámetro que es opcional, el límite, se va a detener luego de obtener 6 elementos en el arreglo, por ejemplo acá. Por eso acá toma los 6 primeros meses. Los 6 primeros meses, ya que toma los primeros 6 elementos. Si no le pasamos parámetro, va a trabajar o va a procesar todo el string completo. Vamos al método slide. Retorna un trozo de una cadena, de la cadena actual. El primer parámetro es el índice de inicio y el segundo es opcional y es el índice de fin. Sin incluir los importantes, si indicamos el segundo parámetro, esa posición no la incluye. Y ya vamos a ver que podemos pasar valores negativos. Vamos a analizarla. Yo digo a partir de la posición 0 hasta la 3 sin incluirla. El de la posición A es 0, D, 1, M, 2. La I, que es 3, no le incluye. Por eso ADM. Y si le digo a partir de la posición 2 hasta la 6 sin incluirla, la posición 2 es la M. Por eso ahí se torna mini. Hasta la 6 sin incluirla. Slide 2 es desde la posición 2, o sea, desde la M, que está en la posición 2, sin indicar el segundo parámetro, retorna todo hasta el final del string.
slide hace un trozo a partir de la posición 2 hasta el final. Y si indicamos valores negativos, tiene el recuento es desde el final del arreglo, desde el final del string. Por eso los últimos dos fácilmente podemos retornarlos desde -2 y no le indico el segundo parámetro, por lo tanto va a recuperar los dos últimos caracteres. ¿Sí? Si yo acá le pusiera -4, serían los últimos 4 caracteres, Sion. Ahí está, Sion. Vuelvo atrás y si le paso -4 hasta la posición -2, va a ser justamente CI, por el hecho de que es CI es de la posición -4 contando desde el final y va a ser hasta la -2, la O que está en la -2 sin incluirla. Eso es lo que hace el método slide. Para obtener slide es un trozo del string, indicándoles de qué posición hasta qué posición. Replace, otro interesante, replace all. Replace retorna una nueva cadena que es una copia de la string actual, pero con la primera ocurrencia reemplazada por la cadena nueva. Podemos verlo acá y yo tengo un string cadena con estos caracteres y llamo al método replace y le digo que quiero reemplazar la cadena 1 por la cadena 1, pero replace va a buscar y apenas encuentre una ocurrencia, a esa la reemplaza, pero de ahí más no vuelve. A ver qué es lo que está sucediendo. Hay un error, es verdad, porque me está faltando cerrar el script que lo he borrado. Barra pero yo script a ver dónde tengo barra script. Venimos a ver si lo ejecutamos y ahí tenemos la primera ocurrencia 1 lo reemplazo por 1, pero la otra que está también en la cadena 1 no lo reemplaza. Para ello tendremos que utilizar el otro método replace all. Utilizamos ahí replace all, va a reemplazar todas las ocurrencias. Ahí te dice 1, ahí dice 1, ha reemplazado todas las subcadenas 1 por la cadena que le hemos indicado con el segundo parámetro 1. Entonces eso es lo que hacen el replace all. Tengan en cuenta que no modifica cadena. Si yo acá la imprimo a la cadena, sigue teniendo 1, 2, 3, 1, esa cadena. Fíjense que no se modifica la cadena original porque son inmutables los strings. No podemos modificarlo. Bueno, y el método repeats retorna una nueva cadena que es una copia de la string actual repetida la cantidad de veces que le pasamos como parámetro. Fíjense, muy sencilla, es para... Lo único que hace, una string que tiene un asterisco, le decimos que lo repita el contenido 5 veces. Si dijese hola, 5 veces tendríamos hola, un string, un nuevo string devuelve repeat con el contenido repetido 5 veces. Y vamos a los métodos path start y path end. El path start rellena en el principio de la string actual con una cadena determinada que le pasamos eventualmente en el segundo parámetro. Si no, rellena con espacios en blanco porque es opcional el segundo parámetro. Vamos a achicar esto y vamos a ver, tenemos la cadena con estos 3 caracteres y le decimos llamando al método pathStart, va a devolver otra cadena al pathStart. Con el comienzo va a tener en cuenta 3, pero tiene que llegar a 5, por eso va a agregar 2 espacios ahí en blanco al principio. Si podemos utilizar un parámetro más y decir que en vez de ser espacio en blanco sean por un asterisco.
y por eso aparece asterisco asterisco 1. Start es en el comienzo, agrega o espacios en blanco o el carácter que indicamos acá. Si le indicamos un conjunto de caracteres, va a rellenar a partir del primero. Como vemos, este tiene 5 caracteres, 3 caracteres, y le digo que toma en cuenta 5 la string que se tiene que generar. ¿Sí? Entonces por eso va a tomar los 2 primeros estos y el resto es el original. Y así como está para el path start al principio, path end va a ser al final, va a agregar espacios en blanco o algún carácter, cadena de caracteres que le indiquemos. Nuevamente, a ver, acabo de borrar. Bueno, y path-end, el mismo concepto, pero agregando al final esos espacios en blanco o asteriscos acá. Tengamos en cuenta que 5 es largo máximo, si es 3 más 2 para llegar a 5, lo agrega este carácter o cadena de caracteres, en el caso que le indiquemos una cadena de caracteres. Un último método, el método add. El método add retorna el carácter de la posición indicada en el índice, comienza a numerarse en 0. En el caso de pasar un valor negativo, se comienza desde el final de la string. ¿Sí? Si copiamos esto, y acá tenemos con el, para tener el primer carácter, título add de la posición 0. Tengan en cuenta que esto también lo podemos hacer perfectamente como con el subíndice. También lo podemos hacer con esa sintaxis. Ahí tenemos el mismo resultado, ya lo habíamos visto en el video anterior. ¿Sí? Accediendo a través del subíndice es perfectamente válido. La única ventaja que tendría el método add es de que podemos indicar valores negativos. Entonces al indicar -1 estamos obteniendo la referencia del último carácter de la string. Recordemos que si acá indicamos título con subíndices, tendríamos que indicar título.length, que devuelve la cantidad de caracteres, -1, para acceder al último carácter. Ahí accedo a la n al último carácter. O -2 al menos, ahí al anteúltimo. Ahí tenemos la O. Bueno, ahí hemos repasado, hemos presentado toda una serie de métodos que ustedes, yo he hecho una chuleta, les dejo después el enlace, donde tenemos de la clase string todos los métodos y algunos más que no hemos visto ahora. Vimos los principales, ¿sí? Cada uno de los métodos con el pequeño ejemplo que estamos explicando recién, por ejemplo el método trim. Entonces esta chuleta les va a servir porque uno cuando está programando por ahí se olvida de los métodos que tiene la clase string. Uno siempre puede tener a mano esta chuleta que tiene, ya se la había mostrado un momento cuando vimos la clase array y todos sus métodos. Y así para cuando avancemos en el curso veremos que acá también hay otras clases, hay otros objetos que tienen una serie de métodos y atributos y los podrán consultar desde esta chuleta. Bueno, hasta acá el concepto de métodos de la clase string. En los próximos videos vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto. Gracias.